presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIT y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa pide: los hijos no deben ser nunca rehenes del papá o de la mamá. Y califica los posibles planes de deportación en Estados Unidos como una desgracia. Dios, cuando da en abundancia, recuerda el Papa en el Angelus. Francisco destaca la importancia del servicio a Cristo en los pobres para la renovación de la Iglesia. Y envía una delegación a Siria para impulsar su reconstrucción. El Papa acepta la renuncia del cardenal Schönborn al arzobispado de Viena al cumplir 80 años. El cardenal Felipe Arizmendi afirma: hay hechos que confirman que en partes de México ya gobierna el crimen organizado. Obispo de Cuernavaca lamenta muertes en ataque armado en Morelos, México. Obispo se pronuncia ante enfrentamientos que dejan más de 30 muertos en Colombia. Y por último, Trump firma una orden ejecutiva que afirma la realidad biológica del sexo. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos, les saludamos con afecto. Es un gusto, como siempre, cada semana estar con ustedes a través de estos servicios informativos en audio, en radio y también en YouTube. Les saludamos con afecto Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill. Hola, Marisa. Hola, Roberto. Como que hoy tenemos mucho que informar, ¿no? Hay muchas noticias, mucho gira alrededor de Donald Trump. Sí, muchísimo. Ya se va a acabar enero, ya viene febrero. Pero bueno, empecemos a conocer lo acontecido en la Semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con información del Papa para darle a conocer que Francisco alentó a que cuando hay padres divorciados o separados, los hijos no se conviertan en rehenes del papá o de la mamá y que los regalos que les dan a estos niños no sean chantajes para quitarles el amor al otro. Las comunidades cristianas deben saber acompañar a las familias heridas para que los hijos no se conviertan nunca en rehenes del papá y de la mamá, escribió Francisco en una carta en respuesta a un padre separado en la revista mensual Plaza de San Pedro. Yo agrego, a este asunto tan lamentable, a esto se le llama alienación parental. Francisco criticó los posibles planes de deportaciones masivas en Estados Unidos bajo el mandato del presidente electo Donald Trump durante una entrevista amplia en la televisión italiana el 19 de enero. Si esto es cierto, es una desgracia, porque hace que los pobres desafortunados que no tienen nada paguen el precio del desequilibrio. Así no se resuelven las cosas, dijo el Papa en el programa Che Tempo Che Fa de la cadena italiana Nove, refiriéndose a los planes para reportar inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. Durante el rezo del Angelus Dominical, Francisco destacó que Dios responde con sobreabundancia a las carencias humanas, afirmando que Jesús es el esposo que trae el vino nuevo a nuestras vidas. ¿Cómo responde Dios a las carencias del hombre? Con sobreabundancia. Dios no es tacaño, dijo el Papa. Cuando da en abundancia. No da un pedacito, da mucho. A nuestras carencias el Señor responde con su sobreabundancia, subrayó el Papa ante los peregrinos y fieles reunidos con él en la Plaza de San Pedro del Vaticano. El Papa Francisco instó a un grupo de seminaristas y formadores del seminario Almo Colegio Capranica a no descuidar la cercanía a Dios, al obispo y al pueblo, y a vivir la misión a la que Jesús llama hoy a la Iglesia con un espíritu sinodal.
Vivir esta misión con el estilo que apropiadamente calificamos de sinodal, aseguró el Papa en el discurso que ha pronunciado ante el seminario más antiguo de Roma, fue fundada en 1457 por el cardenal italiano Domenico Capranica en su propio palacio para preparar al sacerdocio a 30 jóvenes clérigos. En más información, Francisco destacó la importancia del servicio a Cristo en los pobres para la renovación de la Iglesia en una carta dirigida al padre Thomas Maverick, superior general de la Congregación de la Misión, con motivo de los 400 años de que la institución fuese fundada por San Vicente de Paúl. Espero que las celebraciones del cuarto centenario pongan de relieve la importancia de la concepción de San Vicente del servicio a Cristo en los pobres para la renovación de la Iglesia de nuestro tiempo en el seguimiento misionero y en la ayuda a los necesitados y abandonados en las numerosas periferias de nuestro mundo y al margen de una cultura superficial y desechable, así lo escribió el Papa. El sodalicio de vida cristiana confirmó que el Papa Francisco ha decidido disolver esta sociedad de vida apostólica. Sin entrar en más detalles sobre cómo se llevará a cabo el proceso, el sodalicio emitió un comunicado a raíz de la noticia que el sábado publicó el portal Infovaticana, según la cual el cardenal Gianfranco Ghirlanda habría pronunciado la disolución a sus miembros reunidos en la Asamblea General que se realiza en Aparecida. En otras noticias, le informo que el prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales, el cardenal Claudio Gugerotti, viajó enviado por Francisco a Siria, donde permanecerá hasta el sábado, para llevar su abrazo y bendición a los católicos e impulsar la reconstrucción del país. Es intención del Papa que en la situación actual de Siria ellos sientan el afecto y el apoyo de toda la Iglesia católica y en particular del obispo de Roma, que no cesa de rezar por ellos, según informó el propio Dicasterio Vaticano. La diócesis de Segovia ha respaldado a un párroco que se negó a dar la comunión al alcalde de su localidad para defender el carácter sagrado de la Eucaristía, debido a que es público el hecho de que convive según el modo matrimonial con otro hombre. El político Rubén García de Andrés denunció a través de su cuenta en X la decisión tomada por su párroco, lo que motivó además un comunicado del Partido Socialista Obrero Español en el que exige al nuevo obispo de la diócesis, Monseñor Jesús Vidal Chamorro, que no permita que se extienda el odio por la condición sexual de algunos feligreses. El Estado de la Ciudad del Vaticano ha endurecido las sanciones para quienes intenten acceder de manera ilegal a su territorio donde no está permitido el libre acceso. Mediante un decreto promulgado por la Santa Sede el pasado 19 de diciembre, se han incrementado considerablemente las sanciones económicas y las penas de prisión para aquellos que vulneren las estrictas normas de seguridad de la Ciudad del Vaticano. Yo agrego, no solamente Donald Trump. Es que no se puede estar entrando a cualquier país así como uno quiera, ¿no? Y la Santa Sede es un país. Una alianza entre el Instituto del Corazón de Cristo en España, el Santuario de Paray-le-Monial y laicos franceses de la Asociación Civilisation de la Mort están impulsando una campaña mundial para fomentar consagraciones al Sagrado Corazón de Jesús, en el contexto jubilar por el 350 aniversario de las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa María de Alacoque. Según explicó el padre Alsina a Así Prensa, la idea es que este movimiento vaya de abajo a arriba y viceversa. En este sentido, se pretende fomentar las consagraciones personales, familiares y parroquiales, por un lado, que puede hacerse extensivo a colegios, universidades, empresas, diócesis y países.
En otras noticias, y es información referente a Austria, le damos a conocer que el Papa ha aceptado la renuncia del cardenal Christoph Schönborn como arzobispo de Viena, coincidiendo con su cumpleaños número 80. Asimismo, el Papa ha nombrado al padre Josef Grünbihl como administrador apostólico de la arquidiócesis de la capital austríaca hasta el nombramiento de un sucesor. El portavoz de prensa de la arquidiócesis de Viena, Michael Prüller, resaltó que el hecho de que Roma haya creado así una solución provisional nos muestra que al parecer el Papa aún no ha tomado una decisión sobre quién debe ser el próximo arzobispo de Viena, el sucesor del cardenal Christoph Schönborn. El cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, presentó su carta de renuncia al Papa Francisco al haber cumplido, el 9 de enero de 2025, 75 años, la edad a que todo obispo está obligado a presentar su renuncia al Santo Padre. La respuesta del Papa llegó a través de una carta firmada por el nuncio apostólico en México, Monseñor Joseph Spiteri. En la misiva, Monseñor Spiteri le escribió al cardenal Aguiar: tengo el honor de informar a su eminencia que el Santo Padre Francisco, en respuesta, ha querido extenderle la permanencia en el gobierno pastoral de la Arquidiócesis de México con la fórmula Donec aliter provideatur. Hasta aquí las noticias de los sucesos ocurridos en la sede apostólica en Europa y en Oriente. Usted ha quedado bien informado. Más adelante le daremos noticias de sucesos que han ocurrido en México y en el continente americano. Hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general del 22 de enero. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, retomamos la catequesis del ciclo jubilar Jesucristo nuestra esperanza. Hoy reflexionamos sobre el anuncio del ángel Gabriel a María. Su saludo comienza con una invitación a la alegría, evocando el mensaje de los profetas al pueblo de Dios, pensando en la venida del Mesías. Después el ángel llama a María llena de gracia, indicando la presencia de Dios que habita en ella, y le dice que no tenga miedo, porque nada es imposible para el Señor. Pensemos esto, nada es imposible para el Señor. Finalmente, le anuncia su misión, ser la madre del Mesías, cuyo nombre será Jesús, que significa Dios salva. El anuncio de esta maternidad única lleva a María a discernir en su interior lo que le estaba pasando. En su corazón abierto y sensible, ella siente la llamada a confiar plenamente en Dios, aunque haya cosas que no comprende. Su colaboración con los designios del Padre en cada momento de su vida la convierten para nosotros en un ejemplo inestimable de escucha y disponibilidad de la palabra divina. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay algunos. Pidamos al Señor que nos enseñe a escuchar su palabra y a responderle con generosidad como María, transformando nuestros corazones en sagrarios vivos de su presencia y en lugares acogedores para las personas que viven sin esperanza. Que Jesús los bendiga, la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí la crónica proporcionada por Radio Vaticana de la audiencia general celebrada el pasado miércoles en la sede apostólica.
Hacemos una pausa, queridos amigos. Al volver, hablaremos sobre los salmos, pero específicamente cómo proclamar, cómo cantar adecuadamente los salmos. Una pausa, volvemos con esto y con más. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso en los servicios informativos de Ver y Creer. Ahora para darle a conocer pues la entrevista, ¿no? La entrevista se trata sobre cómo cantar los salmos. Busqué a Eduardo Acosta. Él es músico, es compositor, también es salmista y es liturgista y domina el tema. Y ha sido profesor durante muchos años en la Universidad Pontificia de México. Eduardo Acosta. Bienvenido, Lalo. Muchas gracias, Roberto. Gracias por la invitación. Profesor de música sacra en la Universidad Pontificia de México, no más. Y también dinos, compositor, ¿no? Dinos eso que te has entregado a la tarea de, ¿cómo lo digo?, ponerle musicalización a cada salmo. Sí, bueno, es un proyecto que hemos venido desarrollando durante 3 años, que son los 3 ciclos litúrgicos, el ciclo A, el ciclo B, el ciclo C. Y lo que pues hemos estado tratando de hacer, y ya terminamos, es musicalizar cada uno de los salmos que se utilizan en la liturgia dominical y en las liturgias de las solemnidades que no llegan a caer en domingo, por ejemplo, el Sagrado Corazón, la Anunciación, etcétera, estas solemnidades que no caen entre semana, el Sagrado Corazón, etcétera. ¿Cuántos son los salmos? Los salmos en el libro de los salmos son 150. Se cree que 73 de ellos hayan sido compuestos por el rey David. Del resto no sabemos quién haya sido el compositor. Pero lo que es importante destacar es que los salmos fueron hechos para ser cantados. De hecho, en hebreo se acompañaban con una pequeña arpa que se llama quinor. Y debido a eso, este quinor, los griegos lo llamaban salterión. De ahí viene el nombre de salterio. Salterio es el nombre con el que se conocía también al libro de los Salmos. Y a los salmos en griego se les llama salmoi. De ahí viene la palabra salmo. Salmoi, que quiere decir textos para ser cantados al son del salterio. Entonces, fueron hechos para ser cantados. En el paso del tiempo, lo que ha sucedido de pronto en la iglesia es que el ministerio del salmista se ha ido perdiendo y ahora, pues generalmente los salmos en la misa los leemos, ¿no? Los escuchamos, que la misma persona que hizo el ministerio de lectura de la primera lectura, después de hacer la primera lectura, también leen los salmos. Y desafortunadamente esta función que tienen los salmos y esta característica que tienen los salmos de ser cantados, la hemos venido perdiendo. ¿Por qué se le llama salmo responsorial? Esta palabra responsorial se refiere a responder, a una respuesta. Sí, se refiere a una respuesta, pero normalmente nosotros creemos que cuando hacemos el salmo en la misa estamos respondiendo a la palabra de Dios por esta palabra responsorial. En realidad, el término responsorial no se refiere a que estamos respondiendo a la palabra de Dios, sino se refiere a la forma en la cual se canta. Pero evidentemente, como ahora no lo cantamos, esta concepción la hemos perdido. ¿A qué me refiero con el texto o con el término responsorial? Hay un salmista, este salmista canta una respuesta o un responsorio, que es lo que normalmente la asamblea responde. Entonces les pone la muestra de cómo se tiene que cantar y la asamblea la repite. Y después el salmista adquiere su papel de solista y entonces canta el salmo, canta los versículos del salmo. Y una vez que termina de cantar un versículo, el pueblo responde al versículo con la respuesta que ya ha aprendido, porque el salmista se las enseñó.
Esta forma entonces de cantar en el canto gregoriano se conoce como forma responsorial. De ahí entonces que se llame salmo responsorial, por esta forma responsorial de cantarlo. ¿Y por qué decimos, Lalo, que los salmos son la oración oficial? Me disgusta un poco la palabrita, de la iglesia. En realidad no, el término no sería la oración oficial de la iglesia, sino es la oración pública de la iglesia. Ajá. ¿Y por qué decimos que es la oración pública de la iglesia? Porque es la oración del pueblo. De ahí que digamos que es la oración pública. Y es la oración a través de la cual la iglesia se une a la oración de su Señor. Es importante que dejemos claro para todos los que nos están viendo que toda acción litúrgica es acción de Cristo, es acción encabezada por Cristo. Cristo cabeza, que asocia a su acción al cuerpo que es la iglesia, a su cuerpo y esposa que es la iglesia. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos la oportunidad de asistir a una liturgia de las horas, por ejemplo, a una oración de laudes o a una oración de vísperas, nos estamos uniendo a toda la iglesia, a la iglesia universal. No solo somos los 20, 30 o 100 que estemos ahí en ese momento, sino nos estamos uniendo a toda la iglesia universal, porque es una acción litúrgica, y nos estamos uniendo además a Cristo Señor, que ora a su Padre. Entonces, esa es la diferencia entre una acción litúrgica y una acción de piedad popular, en la cual, sí, la iglesia se reúne, pero se reúne en torno a sí misma, por decirlo de alguna manera, y eleva su voz para tratar de comunicarse con Dios. Pero la diferencia radical, y con radical hablo de raíz, ¿sí?, es que en una acción litúrgica no es iniciativa de la iglesia, es iniciativa de Cristo. Uh-huh. Es Cristo quien actúa. Es Cristo que sale al encuentro de su iglesia, la asocia a su acción y entonces se presenta ante el Padre. Es por ello que el Concilio Vaticano II habla de que la liturgia es la fuente y el culmen de la vida del cristiano. La expresión devoción popular, no por la palabra popular piense usted que hay cierto desdén. Popular viene de pueblo. Exacto. El pueblo, ¿no? La devoción popular es la devoción del pueblo. Y en las celebraciones en la iglesia o hay liturgia o hay devoción popular. Lo que es liturgia tiene un ritual. La Santa Misa, los sacramentos, por ejemplo. Y si usted lo piensa bien, devoción popular es, por ejemplo, el rezo del Vía Crucis, el rezo del Santo Rosario, ¿no? Así es. Y tantas devociones populares. Así es. Lalo, ¿tú qué piensas de, pues, como esta clasificación o guías que se han hecho sobre los salmos? Incluso hay pequeños libros o guías que dicen salmos para toda ocasión, salmos para tristeza, salmos para problemas, salmos para angustia, salmos para agradecer. ¿Qué opinión te merece? Mira, efectivamente, como son 150 salmos, podemos encontrar muchas temáticas dentro de los salmos. Los salmos, a nivel bíblico y literario, podemos decir que se clasifican en varios subgéneros, por llamarlo de alguna manera. Salmos históricos, salmos de alabanza, salmos que hablan de la realeza de Dios, salmos mesiánicos, salmos proféticos. Entonces, esto lo que provocó en la historia de la iglesia es que a partir de la resurrección de Cristo, como bien decías al principio, nuestra comunidad lo que hizo fue heredar muchas de las tradiciones litúrgicas del pueblo judío, entre ellas el canto de los salmos. Los salmos se cantaban en la liturgia de las sinagogas. Y recordemos que los cristianos en un principio asistían a la sinagoga, seguían asistiendo a la sinagoga, a hacer oración, a escuchar la palabra, y después se iban a sus casas para celebrar la cena del Señor. Eso es lo que los hacía diferentes. Que no tenemos en el Evangelio
relatos de Jesús en la sinagoga Exacto. de Cafarnaúm, diciendo esto que acaban de escuchar, hoy en mí se ha cumplido, ¿no? Así Entonces, el pueblo judío acude a la sinagoga, se reúne hasta nuestros días, Sí. y con los salmos alaban a Dios. Con los salmos, bueno, los salmos más bien lo que sucedía con ellos es que se cantaban después de haber proclamado la escritura. Después de que se leía la escritura, se cantaban salmos. Ujú. Que de hecho es muy semejante a lo que nosotros hacemos hoy. Hasta nuestros días. Exactamente. Pues vamos, ahí está la sinagoga con su rabino, ¿no? Va por los rollos, se proclama la Así palabra. Jesús así lo hizo Así en varias es. ocasiones, ¿no? Y entonces luego viene cantos con los salmos. Exactamente. ¿Qué tal? Exacto. Nuestra fe es de tradición Judeo-cristiana. judeo-cristiana. Aprovecho para decirle, ya quítese ese odio a los judíos. Eso no nos viene bien, no nos sirve de nada. No, de nada. Son resquicios medievales, ¿no? Que porque como los judíos mataron a Cristo, bueno, pues él también judío, y su madre, y San José, y todos los discípulos, y los apóstoles, todos judíos, ¿no? Quítese esos odios, no sirven de nada. Por ejemplo, conversar con rabinos, oye, sobre todo el Antiguo Testamento. Es muy interesante. No pongas a un rabino a hablar de Jesucristo o de su madre, la Virgen No, claro María. que no. Pues primero porque no vas a ver, ¿no? Pero fíjate lo que está saliendo contigo hoy, ¿no? Tenemos en común la proclamación de los salmos cantados en el cristianismo, así como en el judaísmo. Y otra cosas cosa que nos unen. Claro, y otra cosa muy importante es que una vez que viene la resurrección de Cristo, las primeras comunidades comienzan a descubrir en los salmos rasgos del Mesías. Empiezan a descubrir en los textos salmódicos a Cristo hablando, a Cristo dirigiéndose a su Padre, a Cristo hablando de sí mismo, a Cristo hablando de la realeza del Mesías. A Cristo crucificado, ¿qué tal? A Cristo crucificado. Han taladrado mis manos y mis pies, se pueden contar todos mis huesos, mi lengua pegada al paladar. O sea, Cristo en la cruz. Bueno, de hecho, el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el que acabo de citar, ¿sí? Es justamente el salmo con el que Cristo está haciendo oración en la cruz antes de morir. Y lo que resulta muy interesante, yo invitaría a quienes nos están viendo a que lo hicieran. Desafortunadamente, nosotros, porque así lo dicen los evangelios, nos quedamos solamente con el principio de ese salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque a Jesús seguramente en la cruz ya no le da el aliento para poder decir el salmo completo. Pero cuando uno lee el salmo completo, uno encuentra al final de ese salmo una alabanza de quien está diciendo el salmo a Dios, y un texto en el que dice: pero yo sé que tú no me abandonarás, y entonces proclamaré tu grandeza entre los hombres. Y eso es lo que Cristo está queriendo decir en la cruz cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Desafortunadamente siempre nos quedamos un poco con la idea de que Cristo también se sintió abandonado por Dios, pero por supuesto que no. En este salmo hay un acto de enorme confianza en Dios, y por eso Cristo lo está diciendo en la cruz, porque Él sabe que Dios no lo va a abandonar. Y por eso, muy probablemente, los judíos que están abajo de la cruz y que conocen el Salmo, empiezan a gritarle cosas para distraer a la gente, y empiezan a decirle: sí, si tanta confianza le tienes, que bájate de la cruz, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque están distrayendo a la gente. La gente no quieren que la gente escuche que Jesús está hablando con ese salmo y que está haciendo un acto de confianza en Dios. Una cosa más, Lalo, a esta reflexión tuya. De alguna manera, Jesús nos quiere decir que eso que estaba escrito en ese salmo siglos atrás, en ese momento se está cumpliendo. O sea, que es un salmo profético que en él se cumple. Pero, ¿qué le decías a nuestro amable público hace un momento cuando le decías: yo les recomiendo a ustedes?
Tomar el texto del Salmo, leerlo completo. Ajá. Si queremos entender a Jesús en la cruz, leamos ese Salmo. 22. Salmo 22. Bueno, en nuestras Biblias actualmente aparece como Salmo 21, porque debido a las traducciones que se han hecho, aparece con otro número. Pero en las Biblias normalmente lo vamos a encontrar que dice Salmo 21, paréntesis 22. De cualquier forma, el 21 o el Empieza, 22, Dios usted mío, ¿por qué me has abandonado? este texto. ¿Esos tonos salmódicos, Lalo, cuántos son? Son 13 tonos salmódicos. 8 O sea, 13 diferentes maneras de cantar un salmo. cantar un salmo. Y siempre, bueno, casi siempre nomás es la misma, una, ¿no? Usamos siempre una. ¿Cuál es esa? Por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me falta, que además es uno de los tonos, pero no cantado adecuadamente. ¿Por qué? Porque no es esa la estructura que tiene. Sí. Son 13. Son 13. ¿Y cada uno tiene un nombre? No tienen un nombre. Son tono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que son los 8 principales. Después tenemos un tono más que se utiliza exclusivamente para Pascua y Navidad, que es el tono Pascalis et Nativitatis. Ese sería un 9º tono. Existe también otro tono que se llama el tono peregrino, que se llama de esa manera porque tiene una característica musical que hace que le llamemos de esa manera. Y finalmente existen otros 3 tonos, que son el tono C, el tono D y el tono E, que se refieren a 3 modos gregorianos arcaicos que dan origen a estos 3 tonos salmódicos, C, D y E. ¿Te das cuenta, Lalo? Sí, te das cuenta, que esto de los salmos puede durar toda la vida de una persona. Por supuesto. ¿Cómo podemos encontrarte, Eduardo? Pueden escribir a el correo electrónico info@musicamsacram.com o pueden entrar directamente al sitio www.musicamsacram.com. Ahí en ese sitio pueden encontrar pues las propuestas que hacemos de formación, cursos que damos, por ejemplo, generalmente acercándose Navidad damos un curso acerca del Adviento, de cómo es que a través del canto, el canto gregoriano nos va introduciendo en el Adviento. Lo mismo hacemos en Cuaresma. También hacemos pues algunos cursos acerca de cómo se proclama el pregón pascual, por ejemplo. Y hay un curso ahí sí en específico que dura todo un año, en su primera parte, para aprender a cantar los salmos. Querido Eduardo, muchas gracias. Gracias a ti, Roberto, y gracias a nuestro auditorio. Nosotros continuamos, queridos amigos radioescuchas, pero antes hacemos una pausa. Al regresar le tengo más información sobre los salmos, pero ya concretamente el libro de los salmos y también los sucesos, las noticias en torno a lo que ha ocurrido en el continente americano y en México. Una pausa y volvemos. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos, queridos amigos radioescuchas, en los servicios informativos de Ver y Creer. Y como en la entrevista conversé con Eduardo Acosta acerca de cómo se deben cantar los salmos, pues le tengo más información sobre el tema. Mire, le voy a presentar enseguida qué dice en la Biblia el libro de los salmos. En los salmos se distinguen 3 grandes géneros: los himnos, las súplicas y las acciones de gracias. En el género de los himnos su composición es bastante uniforme, pues todos comienzan con una exhortación a la alabanza divina. El cuerpo detalla los motivos de esta alabanza, los prodigios realizados por Dios en la naturaleza, especialmente su obra creadora, y en la historia, particularmente la salvación concedida a su pueblo. La conclusión repite la fórmula de introducción o expresa una oración. En ese conjunto de himnos se distinguen por su tema 2 grupos de salmos, los cánticos de Sión y los salmos del reino de Dios.
En el género de las súplicas o salmos de sufrimiento o de lamentaciones, no se cantan las glorias de Dios, sino que se dirigen a Él. Comienzan con una invocación a la que acompaña una petición de ayuda, una oración o una expresión de confianza. En el cuerpo se intenta conmover a Dios pintando la triste situación de los que suplican, se le recuerdan a Dios sus antiguos beneficios o se le reprocha porque parece olvidadizo o ausente. La súplica concluye con la certeza de que la oración es atendida y con un agradecimiento. En el género de las acciones de gracias, el agradecimiento se convierte en lo esencial del salmo. Tras evocar los males padecidos y la oración atendida, expresan su agradecimiento y exhortan a los fieles a alabar a Dios. La parte final sirve frecuentemente para introducir temas didácticos. El valor espiritual de los salmos radica en que fueron la oración del Antiguo Testamento, en la que el mismo Dios inspiró los sentimientos que sus hijos deben albergar con respecto a Él y las palabras de que deben servirse al dirigirse a Él. Los recitaron nuestro Señor y la Virgen, los apóstoles y los primeros mártires, y la Iglesia ha hecho de ellos, sin cambiarlos, su oración oficial. En la Nueva Alianza, el fiel alaba y agradece a Dios que le ha revelado el secreto de su vida íntima, que le ha rescatado con la sangre de su Hijo y que le ha infundido su Espíritu. Pues ahora ya estamos súper informados. Enseguida, queridos amigos, le presentamos los sucesos, lo que ha ocurrido en el continente americano, que mucho gira en torno al presidente Donald Trump, y en México, que también gira en torno a Trump. Sea usted bienvenido nuevamente a las noticias. El cardenal Felipe Arizmendi, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, reconoció la influencia del crimen organizado en algunas zonas de México, respaldando parcialmente las recientes declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la situación de inseguridad en el país. Es molesto que un extranjero afirme que en nuestro país gobierna el crimen organizado, dijo el cardenal Arizmendi en un artículo compartido con Así Prensa. Aunque nuestras autoridades sostengan lo contrario, hay hechos que confirman que eso es lo que está sucediendo en algunos lugares y sectores, agregó. En Más de México le informo que Monseñor Ramón Castro, obispo de Cuernavaca, expresó su profundo dolor por la muerte de 5 personas en un ataque armado ocurrido en el municipio de Huitzilac, en el estado mexicano de Morelos, en el marco de una campaña política para la elección de autoridades locales. César Dávila Díaz, presidente municipal de Huitzilac, confirmó en un post de Facebook que el ataque ocurrió el 13 de enero en el barrio de San Juan. Condeno enérgicamente este acto de violencia que no solo enluta a familias de nuestra comunidad, sino que también vulnera la paz y la seguridad que todos merecemos, dijo Monseñor Ramón Castro. A raíz de los enfrentamientos entre grupos armados en la zona del Catacumbo, que dejó más de 30 muertos, el obispo de Ocaña, Colombia, Monseñor Orlando Olave Villanova, exhortó a seguir buscando caminos de paz, reafirmando que la Iglesia Católica está comprometida a lograr dicha meta. Desde el 15 de enero, esta zona del departamento del norte de Santander padece nuevamente por la violencia. Según las informaciones, el primer hecho fue el asesinato de 3 miembros de una familia, entre ellos un bebé de 6 meses. En la nota principal que ha ocupado toda esta semana, le informó que Donald Trump tomó posesión como el presidente número 47 de los Estados Unidos en una ceremonia realizada el lunes 20 de enero en Washington, en el día en que la nación norteamericana recuerda a Martin Luther King.
el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, pronunció una oración en la que recordó a líderes históricos como Abraham Lincoln y Luther King, pidiendo a los estadounidenses orar a Dios por el nuevo presidente Trump para que tenga presente la sabiduría del rey Salomón en su gobierno. Después, el reverendo evangélico Franklin Graham también pidió rezar por el nuevo mandatario y por todo el país. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó una orden ejecutiva que se presenta como una defensa de las mujeres del extremismo de la ideología de género y que, según la Casa Blanca, restaura la verdad biológica al gobierno federal. Trump, que centró el tema transgénero durante gran parte de su campaña presidencial de 2024, firmó la orden el lunes, el primer día de su regreso a la presidencia de Estados Unidos. La orden establece un reconocimiento a nivel gubernamental de la realidad del sexo biológico, incluida la afirmación explícita de que solo hay dos sexos, masculino y femenino. En más de los Estados Unidos y en más del presidente Donald Trump, ahora le informo que el presidente Trump tiene previsto viajar a California para visitar zonas significativamente dañadas por los incendios forestales. Esto será el viernes 24 de enero, que coincide con el Día de la Marcha por la Vida 2025 en Washington. Le recuerdo que durante su primer mandato, Trump asistió y habló en la Marcha por la Vida en persona en 2020 y se dirigió a la multitud a través de videollamadas en 2019 y 2018. Aunque no se dirigió a la multitud durante su primer año en el cargo en 2017, el entonces vicepresidente Mike Pence asistió y habló en la manifestación de la Marcha por la Vida. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana manifestó su firme oposición a una reciente sentencia de la Corte Constitucional conocida como Caso Salinas, que ordena la implementación de protocolos en el sistema educativo para acompañar a niños que deseen realizar una transición de género, incluso desde los 5 años de edad. La sentencia, emitida el 8 de enero, exige a una escuela en la ciudad de Salinas que se disculpe con un menor de 5 años de nacionalidad española, quien, según sus padres, se identifica como niña y habría sufrido discriminación. En noticias de Nicaragua, la investigadora Marta Patricia Molina denunció que la dictadura en el país confiscó el Seminario Mayor de Filosofía San Luis Gonzaga, perteneciente a la diócesis de Matagalpa, de la que es obispo Rolando Álvarez, quien se encuentra en el exilio desde enero de 2024. La Casa de Formación es el corazón de la diócesis. La dictadura pretende frenar por completo la formación sacerdotal. Su objetivo continúa siendo el mismo: aniquilar y desaparecer a la diócesis de Matagalpa, escribió Patricia Molina en su cuenta de X el 20 de enero. Un grupo de trabajo vinculado a las Naciones Unidas ha exhortado a los gobiernos a limitar la objeción de conciencia al aborto entre el personal médico y los hospitales, incluidos los religiosos. El grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, integrado por 5 académicas y activistas feministas de diferentes países, fue creado por el Consejo de Derechos Humanos en 2010 para promover las buenas prácticas relacionadas con la eliminación de leyes que discriminan a las mujeres. En noticias de Argentina le informamos que el arzobispo de Córdoba, el cardenal Ángel Rossi, alertó sobre la vergonzosa complicidad entre los empresarios y dirigentes políticos que promueven las apuestas online disfrazadas de entretenimiento. En su homilía de la misa dominical, el cardenal Rossi reflexionó sobre el primer signo del Señor en las bodas de Caná y comparó las tinajas vacías con el vacío en el corazón que se produce por la falta de amor, de amistades, de sentido, pero también por el entorno y las ofertas consumistas, las drogas, la violencia y las apuestas que se presentan como una solución mágica.
Y hasta aquí el resumen de la semana de América y México. Y hasta aquí termina la información. Usted ha quedado debidamente informado. Nos vamos, queridos amigos, pero antes yo tengo otra noticia, Marisa. Ya está disponible este curso del Evangelio de San Marcos que he dado desde hace muchos años, pero en video, porque hay gente muy amable que vive en otras ciudades, incluso en otros países, y pues no pueden tomar el curso que yo lo doy en la Ciudad de México. Entonces hicimos una gran producción en video, son 46 episodios, son más de 46 horas de duración y está en formato USB. Se encuentra ya disponible en la Casa de San José y también en librería Verbum. Es realmente un tesoro porque es un curso que se puede ver en las pantallas de televisión, en computadora, en tabletas, etcétera. Escuchar, ¿no? en el coche. También, claro, aunque bueno, es video, ¿no? Es una producción en video. Le invito a que lo busque y que se forme y que se sorprenda al conocer al Jesús de San Marcos. Es todo, nos vamos, ha sido un gusto estar con usted. Le deseamos de todo corazón que Dios le guarde. Y que nos siga en nuestros canales de YouTube, Roberto Farril, Marisa O'Farrill. Y Ver y Creer. Nos escuchamos la próxima semana aquí en los servicios informativos de Ver y Creer. Hasta luego y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa.